Muy buenos días. Hoy es domingo 2 de octubre del año 2022. El tema que escogí para hoy es el tema de el dominio propio. El dominio propio es una de las cosas que nos falta a muchos de nosotros, ¿no? Por eso es un tema bastante importante, como todo lo de la Biblia, además de que es muy interesante. Comencemos por hacer una definición de lo que es el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tenemos para controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, todas nuestras acciones. O sea, el dominio propio nos permite gobernar toda nuestra conducta. Podemos tener dominio sobre el pecado, y algo muy importante de lo que vamos a hablar también es que podemos dominar la lengua, que eso es uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos, así seamos cristianos. El dominio propio a nivel bíblico es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que hay 9 manifestaciones del Espíritu Santo que las podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y el dominio propio o templanza, como dicen algunas versiones antiguas, templanza, es una de esas manifestaciones. Entonces, repito, ese dominio propio nos permite gobernar nuestra vida. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, 7 nos dice la palabra: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de timidez. Otra versión bíblica dice: el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Y recordemos que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis 21, 8 dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de autodisciplina, de autocontrol. Proverbios 25:8 nos muestra una persona que no tiene dominio propio. Proverbios 25:28 dice: como una ciudad derribada, sin defensa y sin muro, dice otra versión bíblica, o como una ciudad destruida, invadida, en ruinas, sin murallas protectoras y expuesta al peligro. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, así es el hombre que no pone freno a su espíritu, que no puede dominar su espíritu, que no controla sus impulsos, su carácter, su ira,
su violencia, sus emociones, su agresividad. O sea, el hombre que no tiene autocontrol, que no gobierna su forma de ser, digamos que es como un caballo desbocado, o diciéndolo de una manera más folclórica, como una tractomula sin frenos. Y observemos que dice la palabra de Dios, que así es el hombre que no pone freno ¿a qué? A su espíritu. Dice, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y es que el dominio propio actúa sobre todo nuestro ser. O sea, actúa sobre nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, como lo vamos a ir viendo en diferentes textos bíblicos. Actúa sobre el espíritu, actúa sobre el alma y actúa sobre el cuerpo. Recordemos que el alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Algunos otros dicen el alma está compuesta por el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Lo mismo. En la mente están los pensamientos. Por eso el dominio propio, dijimos que es la capacidad para controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros impulsos y hasta nuestros pensamientos. En la mente entonces está todo lo que traemos almacenado de niños, que muchas veces eso gobierna nuestras vidas, todos esos traumas y conflictos. Y en el alma están las emociones, los sentimientos, todo lo que son emociones, sentimientos, el amor, la tristeza, la ira, el odio, el resentimiento, la alegría, todo eso. O sea que el dominio propio actúa en el alma. El dominio propio también actúa o gobierna en un verdadero creyente su naturaleza pecaminosa, o sea, la carne. Recordemos que la carne es la misma naturaleza pecaminosa y se encuentra en el alma. Es esa tendencia que tenemos hacia el pecado. Esa es la carne. Ahí es donde más se necesita el dominio propio. Y también actúa sobre el cuerpo. Por eso le decía que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí está mencionando el espíritu cuando dice que así es el hombre que no pone rienda a su espíritu, que no pone freno a su espíritu. ¿Ya? Y también sobre el cuerpo. Y recordemos que la carne y el cuerpo son diferentes. La carne es la misma naturaleza pecaminosa que se encuentra en el alma. Y el cuerpo es este. Son diferentes. A veces la gente tiende a confundir esos dos. Proverbios 29:11 nos sigue mencionando el espíritu. Proverbios 29:11 dice: el necio, el insensato, o como dice otra versión bíblica, el bruto, da rienda suelta a toda su ira y
hay una versión bíblica que dice, da salida a todo su espíritu, a sus impulsos, a su enojo, a su agresividad, a su descontrol. Esos impulsos, el enojo, la agresividad, ese es el alma. Pero el sabio, que nos está hablando primero de lo que hace un necio, está diciendo que no tiene dominio propio y le da rienda suelta a toda su ira y a todas sus emociones. Pero el sabio se contiene y la sosiega. A la ira la contiene, la sosiega, sabe dominarla, cómo calmarla, la apacigua, la aplaca, la reprime, sabe dominar dichos impulsos, sabe dominar sus emociones. Estamos hablando del sabio. Se controla a sí mismo, mejor dicho, practica el dominio propio, el sabio. Hablando del sabio de lo alto, ¿no? El que tiene sabiduría de lo alto, no el sabio aquí terrenal. En cambio, el necio, el insensato, el bruto, como dice esa versión moderna, deja salir toda su ira, todas sus emociones, todos sus impulsos, sin ningún control. Y por eso Proverbios 12:16 nos dice que el necio, el insensato, que son sinónimos necio e insensato. Y otra versión bíblica ya no dice el bruto, dice el tonto, se enoja fácilmente. O sea, son esas personas que son un fosforito. Por cualquier cosa ya están explotando. Pero el sabio pasa por alto el insulto. Yo creo que todos hemos visto ese tipo de personas. El que por todo se enoja y ya empieza a insultar, empieza la agresividad, empieza a ser violento. Lo vemos todos los días, yo lo veo todos los días en la calle, los que van conduciendo su automóvil, o los que van en una bicicleta o en una moto, o los peatones. Por cualquier cosita los veo que ya se están dando puños, patadas, y algunos sacan la cruceta, otros el machete, otros sacan el puñal, otros sacan un revólver y le pegan un tiro al otro. Pero también vemos que el sabio, otra vez menciona el sabio, pero el sabio ya saben cómo, ¿no? El sabio de lo alto, un verdadero creyente, dice que pasa por alto el insulto. A veces pasa por cobarde esa persona, porque no responde, prefiere quedarse callada para apaciguar el ánimo del otro que está agresivo. Entonces dicen, qué cobarde, pero el otro lo insultó, lo golpeó, hizo con él lo que quiso y él ahí agachado, oyendo nomás. Eso es ser sabio. Yo fui de los necios, insensatos, brutos y tontos. Y gracias a Dios he podido modificar bastante esa conducta. De que por cualquier cosita yo ya iba poniéndole un garrotazo al que fuera. Hace años. Hoy no. Sí, todavía me enojo a veces fácilmente, pero ya no es una cuestión pues que vaya a agredir a nadie, ni vaya a ser vulgar, ni vaya a ser grosero. Me enojo y pasa rápido. Por eso Proverbios 16:32
entonces dice, refiriéndose a este que vimos, que el sabio pasa por alto el insulto. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse, el lento para la ira. O sea, el que cuenta hasta 10 antes de actuar. Es mejor ese que el fuerte, que el poderoso o el valiente. Uy, qué tipo tan valiente, eso fue respondiendo de una vez a los insultos y a los golpes, y también como dicen en México, se le puso al brinco. No, mejor es el lento para airarse, el lento para enojarse. Pero mejor aún, ahí estábamos hablando de la ira, del enojo, todas esas cosas que son del alma. Aquí vamos a ver el espíritu, dice, pero mejor aún es el que se enseñorea de su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que mejor aún es el que domina su espíritu, que se domina a sí mismo, que tiene dominio o control propio, como dicen otras versiones. Entonces, mejor aún es ese que se enseñorea de su espíritu que el que toma o conquista una ciudad. Es mejor, ¿sabe qué? Conquistarse uno mismo. Eso sí es una verdadera conquista. Conquistarse a sí mismo. Y llegar uno a tener el dominio, el control sobre todas las situaciones. Entonces, vale más dominar las emociones, dominarse uno mismo, que dominar toda una ciudad o dominar a los demás. Ahora ya hablamos de las emociones, de la ira, todas esas cosas que pertenecen al alma. Hablamos del espíritu, el que le da rienda suelta al espíritu. Y vamos a hablar ahora de algo que es el que más nos domina. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne, o sea, los que viven de acuerdo a su carne, los que pertenecen a la carne. Y les recuerdo, la carne es la misma naturaleza pecaminosa en la Biblia. Entonces, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que siguen la mentalidad humana, sus inclinaciones mundanas, dice otra versión, solo piensan o ponen su mente o fijan su atención en las cosas de la carne. O sea, se concentran solo en los deseos pecaminosos. Dan rienda suelta a su carnalidad. ¿Ya? Pero los que son del Espíritu, los que viven de acuerdo al Espíritu, Espíritu con mayúscula, o sea, los que son controlados o gobernados por el Espíritu Santo, solo piensan o ponen su mente o fijan su atención en las cosas o en los deseos del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. O sea, se concentran en satisfacer las cosas que agradan al Espíritu Santo. Y aquí hago varias aclaraciones. Cuando usted se arrepiente y se convierte en forma verdadera a Dios, hay una conversión verdadera. Lo he dicho muchas veces, inmediatamente viene el Espíritu Santo y se une con su espíritu que estaba muerto. Usted estaba muerto espiritualmente y el Espíritu Santo le da
vida a su espíritu, vuelve a vivir su espíritu. O sea, hay una resurrección espiritual y ocurre lo que conocemos como el nuevo nacimiento, o sea, la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo. Y usted es una nueva creación. Y el Espíritu Santo comienza a morar, a vivir dentro de usted. Por eso 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que tener el dominio propio, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Cómo todo se correlaciona perfecto. Y entonces somos gobernados por el Espíritu Santo. Por eso hay un texto que dice: los que son guiados o dirigidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo morando en él, ¿cierto? Y entonces aquí está haciendo una diferencia entre los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Los que viven en la carne son los que le dan rienda suelta a toda su pecaminosidad. ¿Ya? Los que viven en el Espíritu, o sea, vivir en el Espíritu, es darle rienda suelta a todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Y hay una guerra en los creyentes, hay una guerra entre la carne, o sea, su naturaleza pecaminosa que está en el alma, y el Espíritu Santo. ¿Ven? Bueno, y por eso Romanos capítulo 6, versículo 12 dice que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Aquí ya hace otra diferencia. Aquí ya no está hablando del cuerpo. O sea, no permitan que el pecado los siga dominando. Pero, repito, que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Porque es que este cuerpito, o como decía mi mamá, murió ya hace años, decía: uy, es que este mazacote, ella era bien santandereana, uy, es que este carramán que lo domina uno. Y sí, este cuerpito le pide muchas cosas. Entonces, que el pecado no controle la manera en que viven. Que no reine el pecado en su cuerpo mortal de tal modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? O sea, sus pasiones y malos deseos. Que no lo obedezcan al cuerpo en sus pasiones, en sus malos deseos, en sus apetitos, en sus lujurias. No permitan que el pecado reine en su cuerpo, dice otra versión, ni obedezcan a sus deseos perversos. Considérense muertos al pecado. O sea, la carne tiene que morir. Hay que crucificar la carne. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, morir a la carne. El pecado ya no tiene ningún poder sobre ustedes o sobre nosotros. Porque antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del poder del pecado. O sea, el pecado reinaba en nosotros, predominaba.
El pecado nos dominaba. Ya no nos domina, ya no somos esclavos del pecado. Y por eso, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, vamos a leer solo la parte A para no distraernos con tanta lectura. La parte A, o la primera parte, dice: golpeo mi cuerpo. Otras versiones bíblicas dicen: lo trato severamente. Me gusta. Lo hago mi esclavo, a mi cuerpo. ¿Qué quiere decir golpeo mi cuerpo y lo trato severamente? No quiere decir que yo voy a coger un látigo y voy a hacer como los penitentes en la Semana Santa en las procesiones, darme látigo. O como dirían en México, me doy de chicotazos. No se refiere a eso. Es a que no le voy a dar gusto. Ya no le voy a dar gusto a lo que pida este mazacote. Dice esto que es lo más hermoso, dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, lo someto a que le sirva, lo domino. Disciplino mi cuerpo y lo entreno para que me obedezca. Castigo mi cuerpo para controlarlo. O sea, lo controlo no dándole gusto en todo lo que me pide. Y eso se llama autodisciplina, autodominio o dominio propio. Lo entreno, lo ejercito o lo adiestro para que haga lo que yo quiero que haga. Este cuerpo y mi carne, o sea, mi naturaleza pecaminosa, ya no me van a dominar más. Y digamos de una vez que el término dominio propio también se denomina templanza. La Reina Valera 60, en las 9 manifestaciones o 9 componentes del fruto del Espíritu Santo, no dice dominio propio, sino templanza. Es igual. Y el Señor Jesucristo en Juan 8:34 dijo que todo aquel que practica el pecado, que se la pasa pecando, es esclavo del pecado. O sea, el pecado lo tiene dominado. Yo era el mayor esclavo del pecado hace años y he podido evolucionar favorablemente en eso, bastante. Mucho, diría yo. Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18, y después saltamos al versículo 22. Pero gracias a Dios, hay una aclaración antes. Estos versículos yo a veces les quito palabras para que no nos distraiga del mensaje específico que quiero dar, pero no es que le agreguen ni cambie el mensaje. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran antes esclavos del pecado, obedecieron de todo corazón la doctrina que les hemos entregado, o se sometieron de corazón a la enseñanza que les fue transmitida o que recibieron. Y habiendo sido liberados del poder o de la esclavitud del pecado, ahora se han hecho siervos de la justicia. Se han convertido en esclavos, pero de una vida de rectitud, de una vida
ahí sí todos queremos ser esclavos, ¿cierto? Una vida recta. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tienen como fruto la santificación, la recompensa que obtenemos es la santificación, y como resultado o como meta final, la vida eterna. Ahora ya hemos sido libres del dominio del pecado y ahora somos nosotros los que tenemos el dominio sobre él. Ahora nosotros somos los que dominamos al pecado. Génesis capítulo 4, versículo 7, también está pequeñas modificaciones para más comprensión. También hago la redacción mejor, porque a veces hay Biblias como la Reina Valera 60 que son áridas para entender. Génesis 4:7 dice: si no haces lo bueno, si haces lo malo, si te niegas a hacer lo correcto, el pecado estará a la puerta, al acecho, codiciándote, seduciéndote, esperando para atacarte, como una fiera lista para atraparte, ansioso por controlarte, esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado te quiere dominar, pero tú puedes dominarlo y ser su amo. Eso es enseñorearse de él. O sea, el pecado quedará sometido a nosotros. Y ahora vamos a ver un término que en la Biblia se menciona mucho. Es la palabra sobrios. Esa palabra sobrios, digamos que es un sinónimo de dominio propio. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, dice: por lo tanto, no durmamos como los demás. Por lo que estábamos leyendo anteriormente, que si yo me niego a hacer lo correcto, el pecado va a estar. ¿Sí? El pecado va a estar, mejor dicho, listo para caer sobre mí y dominarme. Entonces, este versículo de Tesalonicenses me dice: por lo tanto, no nos vamos como los demás, sino velemos. ¿Qué es velemos? O sea, vigilemos, estemos alerta, despiertos, mantengámonos atentos, o estemos pilosos, y seamos sobrios, dicen unas versiones. Otras versiones dicen el equivalente o el sinónimo, dicen: tengamos dominio propio. Entonces, para que no nos coja, mejor dicho, descuidados, estemos atentos y tengamos dominio propio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos confirma esto que estamos diciendo. Va a decir prácticamente lo mismo que dijo
Pablo en Tesalonicenses. 1 Pedro 5:8, sean sobrios. Otra versión bíblica dice, tengan o practiquen el dominio propio y velen, o sea, manténganse alerta, despiertos, atentos, vigilantes, porque su adversario o enemigo, el diablo, anda por ahí alrededor, o sea, ronda al acecho, como un león rugiente, como un león hambriento, buscando a quien devorar. Y es que Don Satas, como le digo yo, Don Satas conoce las debilidades de cada persona. Entonces, la debilidad es el dinero. Entonces le voy a poner tentaciones donde lo haga pecar con el dinero. La debilidad es el juego. Entonces le voy a poner situaciones donde caiga en el juego. Me estoy refiriendo a la adicción al juego. Es adicto a la pornografía. La debilidad son las mujeres. Entonces, te van a aparecer mujeres por todas partes. Él sabe, entonces, dice que como un león rugiente. Y cuando leíamos en Génesis, decía que el pecado estará rondando, ¿sí? Como una fiera lista para atraparte. Aquí habla de esa fiera como un león rugiente, pero aquí ya es personificando a Satanás. Aquí el personaje es Satanás. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice, refiriéndose a lo sobrio o el dominio propio, aquí hay varias también cualidades o virtudes que debe tener un obispo, pero solamente saqué la que nos interesa o nos compete para nuestro tema, o sea que está con menos palabras. Pero es necesario que el obispo, o sea, el que aspira al obispado o el que quiera ser dirigente, o sea, el gerente general de las iglesias, es necesario que sea ¿qué? Sobrio, dice una de esas cualidades o virtudes que vienen ahí en ese texto. Que sea sobrio. Y otras versiones bíblicas dicen, debe tener dominio propio, el obispo, control propio, debe controlar todos sus deseos. Uy, pero un obispo puede no tener dominio propio. Claro, eso lo vemos en todas las organizaciones religiosas. Y si lo digo, no vayan a decir, está juzgando, está criticando, eso no se debe hacer en el púlpito. No, porque son cosas que salen todos los días en los diarios, en la televisión, en la radio, que los sacerdotes católicos, ¿sí?, con las violaciones de niños, el abuso sexual de niños y todas esas cosas. Pero también en el cristianismo evangélico, ¿no? Hay pastores también así, porque no vamos a decir, no, es que en la Iglesia Católica Romana es donde hay esos pedófilos y todas las cosas, ¿no? Entre el cristianismo evangélico también. Y también vemos pastores, hace como un mes y pico, creo, o sea, no hace mucho, un mes, 2 meses, ya enviaron a la cárcel, le dictaron auto de detención a un conocidísimo pastor colombiano y muy conocido también a nivel de Latinoamérica,
abusando de las niñas de la iglesia desde hace tiempo, pero no le habían podido comprobar nada. Hace unos 3, 4 años comenzó el escándalo de que decían que él tenía todos los problemas y había recibido denuncia y todo, pero el auto de detención y consiguiente traslado a una cárcel, ya me imagino que no lo mandaron a la cárcel, pero sí dictaron autodetención, fue hace poco, hace un mes o 2 meses. Entonces eso es falta de... Lo primero es que no hay una relación entonces profunda con Dios. Y el Espíritu Santo no está gobernando esa vida. Entonces, ¿será que sí nació de nuevo ese pastor? Porque por más que sigamos pecando, yo sigo pecando. Pero es diferente, lo he dicho. Uno ya está muy alejado del pecado, a pesar de que seguimos pecando, y seguiremos pecando hasta el día que nos marchitemos de aquí. Y ahora vamos a hablar de algo que lo tenemos todos. Pienso que lo tenemos todos. Y es la falta de dominio en la lengua. Proverbio 18:21 dice: la vida y la muerte están en poder o dependen de la lengua. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Claro, con la lengua uno puede ocasionar incluso la muerte de alguna persona. Y el que la ama, la lengua, o sea, el que le gusta usarla, comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? El que habla mucho, el que no mide sus palabras, que se atenga a las consecuencias. Entonces alguno que está escuchando esta predicación dice: pero él acabó de utilizar la lengua para hablar mal de los sacerdotes, algunos sacerdotes católicos, porque no son todos, y del pastor de la cárcel. Yo no di nombres, primera medida. Yo no di el nombre. Segundo, son noticias públicas. Eso salió en todos los medios, incluso en las redes sociales. Fue tendencia. ¿Ya? O sea, yo no estoy diciendo algo que nadie sabía. Y tercero, que uno también debe decir las cosas como es la realidad, para que no vivamos ahí engañados de que, uy, no, es un pastor, no puede, no, ¿cómo se le ocurre? Son seres humanos, somos seres humanos todos. Lo que tenemos es que luchar cada día con el cuerpo, con la carne, y mejorar nuestra relación con Dios día a día. Oración, la palabra de Dios. Muchas cosas que se necesitan para tener una relación íntima con Dios. Yo apenas voy, mejor dicho, empezando. Que yo fui la caspa más grande de este mundo y me gusta echarme el agua sucia para que me digan que es que me las estoy dando y que soy, ¿sí? Inmaculado. No, yo fui una recaspa y todavía continúo teniendo muchos problemas en mi personalidad, continúo pecando. Por lo menos ya no es como antes, ¿no? He mejorado. Santiago capítulo 1 versículo 26, y que estoy arrepentido y me arrepiento. Miren esto tan importante: si alguno se cree religioso, hay una versión que aclara qué quiere decir eso. Si piensa que es muy santo, pero no refrena su lengua, no controla sus
palabras, sino que engaña a su propio corazón. La religión del tal es vana. Otra versión bíblica dice, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. De nada le sirve tanta religiosidad. Porque eso lo veo mucho, ¿no? Personas que asisten a la Iglesia Católica Romana, a las iglesias cristianas, y son muy religiosos, ¿no? Y entonces van el domingo, van el miércoles, cantan, bailan, hacen de todo. Y después salen y empiezan a regar los chismes que le contaron ese día a los demás en la iglesia. Y empiezan a difamar e incluso a calumniar. En esas cosas sí tengo que tener mucho cuidado, porque hay personas que vienen y le cuentan a usted algo delicado de una persona. Y hay gente que todavía no ha madurado y es ingenua y le agrega al chisme que la otra persona le está contando. Dice, sí, oiga, eso que usted está diciendo es cierto, y le cuento más, hizo esto y esto y esto y esto y esto, y usted ahí cayó fácilmente. La otra persona se va donde la persona de la cual estaban hablando y le dice, no le dice, oiga, yo fui a contarle un chisme suyo a fulanito. No, le dice es, sí sabe que tal persona está diciendo esto y esto y usted. Y usted quedó. A mí personalmente, cuando vienen pacientes a mi consultorio y me hablan de otro médico y me dicen, es que el doctor fulanito, no, eso lo atiende a uno allá a las carreras, y eso, los últimos medicamentos que me formuló, eso no sirvieron para nada, y eso está pensando más en la plata, y eso es no sé qué, y eso es grosero, y eso, bueno, muchas cosas que le cuentan a uno de otros médicos. Uno cuando no ha madurado, cuando es ingenuo, uno hasta le agrega, como estaba yo diciendo ahorita, sí, no, y yo he visto que no sé qué, yo no le agrego. Hace años que yo, cuando me cuentan algo así, le digo, bueno, yo lo que conozco del doctor tal, es que es una gran persona. Yo lo conozco hace años, muy buena persona. Y como médico, mejor todavía, es excelente médico. Ahí queda la persona desarmada. No continúa hablando nada. Y aparte de eso, no puede ir a contarle a ese profesional que yo diría. Eso es cuando uno empieza a tener algo de sabiduría, poquito de sabiduría, empiezan a tener interés, empieza a poner todo eso en práctica que la Biblia le enseñó. Bueno, Santiago capítulo 3, versículos 7 al 10, este me encanta. Dice, porque toda clase de bestias, de aves, de serpientes y de animales marinos, o sea, de bestias o de fieras, de aves, de serpientes o reptiles y de animales marinos, se pueden tomar, se pueden dominar y han sido tomados o dominados por el ser humano. Sí, por ejemplo, un león de un circo lo han domado y lo tienen dominado, pero ningún hombre ha podido
dominar o controlar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Es un mal incontrolable, no se deja dominar. Y está llena o rebosante de veneno mortal o mortífero. Y lo peor de todo es lo que dice el versículo 9. Y todos lo cometemos ese error. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Pero también con ella, con la misma lengua, maldecimos a los hombres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca salen bendición y maldición. O sea, con la misma boca bendecimos y maldecimos. Y esto no debe ser así. Eso no está bien, dice. Porque hay personas que tienen una lengua tan larga que hay un dicho que dice que comulgan desde el atrio. Pueden comulgar desde el atrio. Proverbios 10:19. Ahora otra cosa. Cuando digo que todos cometemos esa falta, ese error, ese pecado, es todos. Lo que pasa es que digamos, algunos pastores lo hacen, pero allá en su círculo pastoral. Las ovejitas lo hacen después del culto en la cafetería. Y así. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado. O sea, cuando uno habla mucho no falta el pecado, no falta que peque. La transgresión es inevitable. Hablar demasiado conduce al pecado, lo que les acabé de decir. Y hay una versión que dice, hablar mucho es de tontos. Y hay algo que está en la Biblia que la gente piensa que es un dicho terrenal. El que mucho habla, mucho hierra. Pero el que refrena sus labios, el que refrena su lengua, el que domina su lengua, es prudente, pero me gusta más como dice otra versión bíblica. Dice, el que domina su lengua es sabio. Así como decía que el sabio sabe calmar la ira, la sosiega, la calma, la reprime la ira. Aquí también dice que es sabio el que domina su lengua. Sabe callar a tiempo. El sabio aprende a permanecer callado. Mantiene la boca cerrada. Guarda silencio. Por eso hay unos dichos que dicen, en boca cerrada no entran moscas. Hay otro dicho que dice, 3 cosas hay que no regresan en la vida. La flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra dicha. O sea, las palabras que se dijeron ya. Lo que se dijo y eso ya no tiene reversa. Así salgan muchos políticos y muchos personajes, e incluso uno así pida perdón y diga que fue sin querer, queriendo, y diga que se arrepiente, que lo perdonen y que no sé qué, y que la fiscalía lo haga rectificar. Lo dicho, quedó. Por eso otro dicho dice, uno es esclavo de lo que habla y amo de lo que calla. Y por eso Santiago 1:19 nos da un valioso consejo. Dice, sepan esto, mis amados hermanos,
que todo hombre sea pronto, o sea, rápido para oír. Debe estar siempre listo y dispuesto a escuchar a los demás. Pero debe ser ¿qué? Tardo para hablar y tardo para airarse. En otras palabras, debe ser lento para hablar y lento para enojarse. Lo que decíamos al comienzo. Cuente hasta 10 antes de pegarle el garrotazo a alguien. Lento para la ira, lento para enojarse. Y el sabio tiene esas dos cualidades o virtudes. Es lento para hablar, ¿cierto? El sabio. ¿Te acuerdan que dice que el sabio calla, el sabio permanece en silencio? Lento para enojarse, cuando dijimos que el sabio sabe cómo aplacar la ira. Proverbios 17:27 dice: el que tiene entendimiento, o sea, el inteligente, refrena sus palabras. Es lento para hablar, como dice Santiago. Y el de espíritu sereno, van 5 veces mencionado el espíritu, es un hombre sabio, prudente, controla sus impulsos, mantiene la calma, o como dice Santiago, es lento para enojarse.